Pues vamos a, eh, conforme al calendario de lectura, vamos a Génesis capítulo 33. Génesis capítulo 33 a partir del versículo 18. ¿Les me dicen cuando estén ahí? ¿Ya? Bien. Génesis capítulo 33, del 18 en adelante, dice lo siguiente. Después de viajar todo el trayecto desde Parán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Una vez allí, estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y allí edificó un altar y le puso por nombre el Elohe Israel. Bueno, ¿qué quiere decir? El Dios de Israel. Pregunta de lo que acabamos de leer. ¿A dónde llegó Jacob? A Siquem, que está en tierra de quién? De Canaán. Pregunta, ¿cómo eran los cananitas? ¿De dónde vienen los cananitas? Y sí lo vimos, ¿verdad? Sí recordamos. Ok. Canaán viene ¿de dónde? De Cam, ¿verdad? ¿Hijo de quién? De Noé. Muy bien. ¿Qué recordamos? ¿Qué característica tenía Canaán? ¿Por qué? Y lo vimos la semana pasada. ¿Por qué los hijos de, los descendientes de Sem, o de que es Abraham, Isaac, etcétera, no podían casarse con sus hijas? Porque tenían una maldición. ¿Sí? Entonces, está llegando Jacob o está regresando, después de estar huyendo de su hermano Esaú, regresa otra vez Jacob, o más bien llega a la tierra de Canaán. Pero también algún detalle bien interesante. ¿Por qué llega a la tierra de Canaán? ¿Qué era la tierra de Canaán? O en el futuro de Israel, ¿en qué se vuelve Canaán? En la tierra prometida. ¿Sí? Pero nos dirán, pero ahí ya había alguien, ¿verdad? Ahí ya vivía alguien. Bueno, recordemos que Dios, precisamente por juzgar a quienes, a Canaán, por juzgar los pecados de estas poblaciones o de estas familias, es por eso que Dios permite que Israel conquiste la tierra. ¿Sí me explico? ¿Sí? Aquí de Jacob a Josué, cuando conquistaron la tierra, ¿cuánto tiempo hay? ¿Cuánto más o menos se imaginan? Bueno, recordemos que hace rato dije que íbamos a ser inteligentes, ¿verdad? No. Recordemos que Jacob es ¿antes de quién? De Moisés, ¿sí? Pero antes de José, ¿sí? Cuando entró el pueblo de Israel con José a Egipto, ¿cuántos años pasó Israel en Egipto? 430 años. ¿Sí? Entonces, pero aquí no estamos hablando de 430 años, estamos hablando mucho más antes. Entonces, son aproximadamente alrededor de medio milenio, 500 años antes de que Josué conquistara la tierra prometida. Jacob estaba aquí en Canaán, la tierra prometida. ¿Sí me explico? Sí, ¿por qué? ¿Por qué estaba en Canaán? Porque es la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y ahora ¿a quién? A Jacob. Porque era la tierra que iba a ser en un futuro esa de bendición. Si vamos bien, ¿sí? Pero ¿cuál era el detalle? Todavía eran muy pocos. Era su familia prácticamente. Jacob y ¿quién más? ¿Cuántos hijos tuvo? No, no. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Eh? Entonces, ¿tú cuántos tuvo? 13, 12 hombres y una mujer. ¿Sí? Entonces,
es importante, dijimos que vamos a ser inteligentes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo era? Otra vez repitiendo, ¿cómo eran los cananeos? ¿Eran buenos? ¿Estaban bien con Dios? ¿Estaban mal con Dios? ¿Cómo en la lectura que tuvimos semana con semana, qué veíamos de los cananeos? ¿Eran buenos? ¿Eran malos? Bien, primero tenían una maldición, ¿verdad? Entonces, ahí ya no era como para buenas migas, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver? ¿Eran idólatras? Eran idólatras, ¿qué más? Hacían de las suyas, en parte, toda esa familia que viene de Can, ¿quiénes fueron? Ellos fueron los que hicieron ¿qué? Algo que era muy alto. La Torre de Babel. ¿Quién más? De ahí viene también un, ¿qué? Poderoso, cazador, ¿cómo se llamaba? Nimrod, ¿recuerdan? Nimrod, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, pues podemos ver que eran, ¿qué? No eran buenos, no eran realmente personas a los cuales Dios realmente iba a trabajar. Realmente Dios no podía, de cierta forma, con los cananeos trabajar. Prácticamente era gente mala, alejada de Dios. Prácticamente los cananeos no podían convivir realmente o no deberían de haber convivido o más bien la familia de Jacob convivir con ellos. Pero vamos ahora a un detalle interesante. Directamente, ¿qué conocía Jacob de los cananeos? Vamos a Génesis capítulo 27. Bueno, solamente viendo el capítulo 27, el último versículo del capítulo 26, algo interesante, ¿no? Recordemos que inclusive lo vimos la semana pasada, que Esaú se casó con dos mujeres hititas, ¿verdad? Y ellas también eran, ¿qué? Cananeas, eran de la tierra de Canaán, y de hecho dice, menciona 34, Esaú tenía 40 años, se casó con dos mujeres hititas, Judith, hija de Beri, y Besamat, hija de Elom, pero las esposas de Esaú, las cuales él eligió, amargaron la vida de Isaac y de Rebeca, de sus suegros, por decirlo así, de sus suegros. Entonces, ¿por qué la habrán amargado? ¿Porque eran buenas mujeres? No eran malas mujeres, igual eran idólatras, eran malas, lo que sea, no eran buenas mujeres, ¿sí? Bien, después vamos a Génesis capítulo 27, versículos del 42 al 46, ¿sí? Ya estamos ahí. Dice lo siguiente, entonces Rebeca, ¿quién es Rebeca? La que acabamos de decir que no aguantaba a sus nueras. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo, escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención, prepárate y huye a la casa de mi hermano Labán en Aram. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado, y olvide lo que le hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. ¿Por qué tendría que perder a los dos hijos en un solo día? Luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy harta de estas mujeres, ¿qué? Hititas, ¿de dónde? De aquí. Preferiría, ¿qué? Morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. ¿Cómo eran las mujeres hititas? Que también eran cananeas. ¿Cómo eran? ¿Buenas? Eran malas. ¿Sí? No sabemos si al momento que estaba diciendo eso estaba pensando en sus nueras, pero eran malas, ¿sí? Y las mujeres en particular eran malas y no quería haber casado a Jacob con una mujer mala. ¿Sí vamos bien? Ahí quiero que resalten eso. Las mujeres cananeas eran ¿qué? Malas, ¿sí? Eran malas. Bien, después vamos a Génesis capítulo 28, 1 y 2, y recordamos un pasaje que leímos la semana pasada. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas
En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Entonces, ¿qué concepto tenía Jacob de las mujeres? Su mamá le decía que eran malas, su papá le decía que eran malas, sus cuñadas eran malas. Entonces, todas las mujeres, de cierta forma, lo que nos hace ver la Biblia, que las mujeres cananeas eran ¿qué? Malas. ¿Sí? Eran completamente malas. Por lo tanto, la sociedad cananea es presentada como un grupo del cual Jacob debe distanciarse en términos de alianzas familiares, inclusive de fe, porque eran idólatras, para preservar la promesa que Dios había hecho a Abraham e Isaac. Bien, pues regresamos a Génesis capítulo 33. Solamente esto fue por contexto. Necesitamos entender el contexto para ir más adelante. Entonces regresamos a Génesis 33 y nuevamente vemos el versículo 18 donde dice, y Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem en la tierra de Canaán, donde las mujeres eran ¿qué? Malas. ¿Sí? Por ejemplo, hermana Estefanía, si viviera en ese tiempo en la tierra de Canaán, este, y tiene a su hija, ¿dejaría que se juntara con una cananea? Ana Laura, ¿dejaría que sus hijas se juntaran con cananeas? No, ¿verdad? Porque si ellas son malas y andan haciendo de las suyas y sus hijas, que son buenas niñas, se juntan con ellas, ¿qué van a decir los demás? Que son igual de malas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Génesis capítulo 34. Génesis capítulo 34, versículo 1, dice lo siguiente. Cierto día, Dina, ¿quién es Dina? Hermana de Jacob, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. ¿Por qué Dina? ¿Qué tenía que estar haciendo Dina conviviendo con las jóvenes de la región? ¿Qué región era? Canaán. ¿Cómo eran las mujeres? Malas. ¿Sí? ¿Eran buena influencia? No. ¿Eran mala influencia? Sí, completamente. ¿Sí? Pero lamentablemente Dina, la hija de Jacob y de Lea, dice, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. ¿Sí? No es mucho imaginar, ¿no? Se sentía aburrida, veía a las jóvenes haciendo ciertas cosas o divirtiéndose, etcétera, y dijo, pues, quiero amigas, ¿no? Quiero tener amigas, no quiero estar aquí encerrada, ¿alguien se siente identificada? Bueno, no quiero estar aquí encerrada, quiero visitar, quiero conocerlas, a las muchachas, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál es el contexto? ¿Mujeres qué? ¿Cananeas? ¿Mujeres? Malas. ¿Sí? Pero lamentablemente en el versículo 2 dice que cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de Amor, el Hebeo, vio a quién? A Dina, la hija de Jacob, la tomó a la fuerza y ¿qué pasó? La violó. Si Dina de cierta forma entendía que las cananeas eran malas, que las cananeas eran mala influencia, que las personas con las que también ellas se juntaban eran hombres o jóvenes malos, ¿sí? ¿Por qué Dina tomó esa decisión? ¿Tomó una buena decisión o una mala decisión? Una mala. ¿Por qué? Porque eligió mal a sus amigas, eligió mal sus compañías. No tenía que estar saliendo a ver afuera a ver qué encontraba.
pero tristemente ocurrió algo que ella seguramente lo lamenta mucho, que fue que un hombre malo la vio y la violentó, tristemente. ¿Sí? Y a veces y las señoritas o los jóvenes a veces no miden muchas veces las consecuencias de muchas actividades que se hacen. Por ejemplo, invitan a una fiesta, ¿verdad? ¿Sí? Invitan a una fiesta y muchas veces, si en mi tiempo eran complicadas las fiestas, hoy en la actualidad son más complicadas. ¿Sí? En mis tiempos yo nunca escuché que en mi secundaria se vendiera droga. Ahorita, cuando fue a la secundaria, empezó ¿cómo que en la escuela se vende droga? En la fecha se sigue escuchando que en la secundaria se vende droga. Pero ahora dicen, ¿y si hacemos una fiesta? Ahora, inclusive en la prepa, si hacemos una fiesta, todos esos jovencitos, si en una escuela donde hay cierta vigilancia, cierta supervisión, se hacen ese tipo de maldades, ahora en una fiesta donde no hay supervisión de adultos, donde no están los papás, donde hay cananeas, donde hay cananeas, donde hay cananeos, ¿sí? Donde no solamente se va a vender droga, donde no solamente se van a nada más saludar de manita, no, pueden hacer muchas cosas, tristemente. Se ha dado el caso, y no quiero alarmar, pero no sé si han visto, ha habido muchas jovencitas que han ido a una fiesta y ya no regresan. ¿Sí? Y eran estudiosas en la escuela, eran buenas hijas, eran buenas amigas, etcétera, etcétera. Pero por ir y ver y ser parte o convivir y conocer gente, ya no regresaron tristemente. ¿Sí? Algunos dirán, ay, pero pues es que yo no voy a tomar, ¿no? No voy a tomar, nada más, pues voy a ir con mis compañeros de la escuela, vamos a estar ahí, pues divirtiéndonos, bailar, hasta el hecho de que siempre, como no van a ser puras mujeres, van a haber jóvenes con ciertas intenciones. Hasta en los bailes hay ciertas intenciones. ¿Sí? O malas intenciones de querer toquetear a las mujeres. Dirán también ellas, es que yo no voy a tomar, es que nada más voy a convivir, nada más voy a estar ahí. Pues ni necesitas tomar una bebida con que pidas tu refresquito. Si se vende droga, alguien muy mal habido, con una sustancia que te eche en tu bebida, no sabes de ti. Y estás dispuesta, más bien te ponen dispuesta para que hagan y deshagan contigo. ¿Sí? Algo que debemos de entender, y Dina podría decirlo también, es jamás, jamás pensar, a mí nunca me va a pasar. Jamás. ¿Dina era hija de la promesa? Sí. A una persona, a una jovencita o a un joven que sean cristianos y hagan, ahora sí que vayan a ese tipo de reuniones donde saben que todo puede estar mal y que corren peligro, pueden correr peligro. Se ha dado el caso inclusive que hasta jóvenes, porque tomaron algo y no supieron de ellos, hasta, no nada más mujeres, hasta por ser hombres, también han llegado a ser violentados. Sí. Y es difícil, ¿verdad? Y igual muchas veces los padres, ay, pero ya ves, así te lo dijimos, etcétera, etcétera. Pero ya qué hacen, permitieron. Los jóvenes quisieron ir, ¿sí? Tristemente. Entonces, es importante que nosotros enseñemos a nuestros jóvenes a poder saber y conocer los peligros de nuestro entorno o del tipo de personas con los cuales nos juntamos o de cuáles nuestros hijos se juntan.
¿sí? No pensar que a ellos no les va a pasar. No pensar que, ay, no, pues es su amiguita o simplemente las estadísticas están muy claras ahí. Normalmente los niños o las personas que han sido violentadas de esa forma son por las personas más cercanas a ellas o a ellos, ¿sí? Es muy raro que sea una persona desconocida. Es que voy a ir con mi amigo, es que o voy a ir con mi... No estoy diciendo que desconfíes así de todos, ¿no? Sino tener mucho cuidado porque podría resultar que ese amigo que siempre se ha acercado a ti tenga una mala intención o que aproveche la fiesta para tener esa oportunidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Puedo ser así muy dramático, puedo ser muy alarmista, pero tristemente es una realidad. Y es algo que en la misma Biblia lo marca y lo señala. Porque lamentablemente Dina tomó una mala decisión. Se salió de la bendición, se salió de la protección y se expuso completamente al peligro. Dina, la hija de Jacob, fue violentada. ¿Qué le podría esperar a cualquiera de nosotros hoy en la actualidad? O a nosotros no nos va a pasar, a nosotros no nos podría pasar, no, a todos, a todos. ¿Todo por qué? Por salirnos del lugar de protección e irnos a donde sabemos que hay peligro. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es importante checar esa situación. Pero a veces uno pregunta, bueno, ¿y por qué Dios permitió que sucediera eso? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permitió que Dina sufriera lo que sufrió? ¿Dios es malo? ¿Sí? ¿Dios es injusto? Sí, no. Y hay que entender esto, que si Dios evitara todo mal o sufrimiento causado por las elecciones humanas, la libertad de elegir y por lo tanto la capacidad de amar y obedecer genuinamente a Dios sería eliminada. O sea, Dios permite que las decisiones humanas, incluso las pecaminosas, sigan su curso natural. Dina tomó una mala decisión. ¿Y quién es la responsable de esa mala decisión? Dina. Ya sabía, ¿no? Ya sabía cómo eran las mujeres. Ya lo sabía, ¿sí? Pero ella tomó la mala decisión de ir y se expuso ante un hombre malo. ¿Qué más pasó más adelante? Génesis capítulo 34, versículos del 29 en adelante. Después vemos que, bueno, este hombre malo, después quiso a Dina, según se enamoró de ella, no sé qué, y hicieron este trato. Recordemos la lectura que tuvimos en la semana. ¿Qué más pasó? A ver, dígame. Ah, ajá, ¿qué más? Ujú. Con ellos. Y ellos así, y comerciar, y etcétera. ¿Eso lo iba a hacer Jacob? No, porque recordemos que eran cananeos, no podían ¿qué? Unirse, o sea, ¿por qué? Porque ellos tenían ¿qué? Maldición y Jacob era el de la promesa. Entonces, ¿esa unión era posible? No, no era posible. No, no era pensable, no era posible. Por eso la decisión que tomó Dina no fue la correcta. Y no solamente implicó a Dina, sino se fue mucho más. Porque ¿qué hicieron los hermanos de Dina? Vamos a Génesis 34, 24, 29. A partir del 24 dice, todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Amor y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví,
que eran hermanos de Dina, por hijos de la misma madre, dice, por parte de padre y madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos a Amor y a su hijo Siquem, los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Mientras tanto, los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad. Al encontrar masacrados a los hombres, saquearon la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué hicieron los hermanos? Reaccionaron y vengaron, ¿no? De cierta forma. Si se dan cuenta, una mala decisión que un miembro de la familia haga va a afectar a quienes, a todos. Y no solamente a la familia de Jacob, sino también a los otros, porque fueron matados. Entonces, siempre hay algo, eso son las cosas que debemos de ser conscientes. Por más mínima decisión que podamos decir, ay, es que nada más esto, ay, es que nada más vamos, es que si sabemos que es algo en contra de la voluntad de Dios, tengan por seguro que va a tener una consecuencia negativa. Y a raíz de esto se puede generar otra cosa y de ahí otra cosa. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso es bien importante que nos llenemos de la palabra de Dios, es que entendamos la palabra de Dios y que veamos que para nosotros como cristianos, ¿qué es el Antiguo Testamento? Advertencia, ¿verdad? Ejemplo. ¿Esto será una advertencia? Podemos tomar eso como ejemplo referente a cómo si tomamos una mala decisión, hasta qué punto vamos a llegar, o nuestra vida, o inclusive nuestros seres queridos más cercanos, qué actitud van a tomar cuando saben que algo me ha ocurrido a mí. ¿Sí me explico? O sea, si es, digamos, como padres, ¿qué sentirían si supieran que su hija ha sufrido eso? Quiero matar, ¿verdad? A él y lo que sea. Sí, sí. Y regresando, o sea, en serio, a veces los jóvenes no toman, no son conscientes de lo que ellos, de lo que ellos pueden provocar o de las consecuencias que pueden tener. Y regresando a esos ejemplos, señoritas que lamentablemente el influjo de alguna droga, de repente ya pasa la fiesta y de repente, ¿qué pasó? Ni ellas sabían que ya estaban embarazadas. O ni ellas sabían que de repente alguien ya les pegó una enfermedad venérea. Y en un caso que conocí de una jovencita que lamentablemente hasta SIDA llegó a tener. ¿Todo por qué? Por una fiesta. ¿Sí? Le pusieron ahí algo y ya no supo más de ella. ¿Sí? Hay consecuencias graves. Cuando sabemos que es un lugar de peligro, siempre va a haber consecuencias graves. Nunca jamás pensemos, a nosotros no nos va a pasar nada. Dios nos protege. Dios te protege mientras que estés dentro de su protección. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Cuando ellos deciden no obedecer a Dios, hasta el mismo Dios los sacó ¿de dónde? Del Edén, de la protección. ¿Sí me explico? Entonces, son cosas que a lo mejor no veamos así tan gravosas. La Biblia sí lo hace gravosa. La Biblia sí nos enseña que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿Y ahí habrá quedado la cosa? No. En Génesis 34, igual del versículo 30 al 31, dice lo siguiente. Después, Jacob les dijo a Simeón y Leví, ustedes me han arruinado. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo eso? Pero ¿por qué? De hecho dice,
Me han hecho despreciable ante los pueblos de esta tierra, los cananeos, los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán. Me destruirán y a toda mi familia será aniquilada. Pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Replicaron ellos enojados. Pero Jacob, el hecho de decirle, ustedes me han arruinado, y lo que dice más adelante, recordemos, la familia de Abraham tenía una promesa, ¿no? Y en ti serán benditas todas las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Te haré una nación grande, etcétera, etcétera. Pero por Dina tomó una mala decisión. Los hermanos tomaron, a consecuencia de, tomaron otra mala decisión. ¿Sí? Y no solamente, los otros llegaron y dijeron, vénganos tu reino, ¿verdad? Y empezaron a saquear todo, tomaron otra mala decisión. Entonces, ¿qué es lo que dice Jacob? Pues entonces todos los demás cananeos de todas las demás poblaciones, ¿qué van a hacer con nosotros? Somos poquitos, van a venir y nos van a destruir. Y lo que Dios prometió que iba a hacer con nosotros, ¿qué va a pasar? Y las promesas que íbamos a recibir, ¿dónde van a estar? Por eso su expresión de hoy, ustedes me han arruinado. Tuvo temor Jacob, tuvo temor, ¿sí? Sabía que ya prácticamente pensaba, sentía que prácticamente su vida ya iba a terminar, él junto con toda su familia, ¿sí? Posiblemente ya tenía ese pesar de que, ay, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, lo que prometiste, y yo, con mis hijos, regándola, ¿sí? Entonces, pero en el capítulo 35, versículo 1 en adelante dice lo siguiente. Entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los que, los de su casa, y fíjense lo que les dijo, porque esto es muy delicado. Desháganse de todos, ¿qué? Sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. A ver, viene desde Abraham, Isaac y Jacob, llegan a Jacob, sus 12 hijos, pero ¿cómo nos está diciendo la Biblia? Que los hijos de las 12 tribus, ¿cómo eran? ¿Eran adoradores de Dios? ¿Del Dios de la Biblia? ¿Del Dios de Abraham, del Dios de Isaac? No, ¿qué eran? Adoradores de ídolos. Y Jacob se estaba dando cuenta de que su familia también era, ¿qué? Una infiel para con Dios. Pareciera ser que el único que creía en el Dios de Abraham, de Isaac, era él nada más. ¿O habrá fallado él como padre? No sabemos. ¿Tenía Biblia? ¿Por qué no les habló de la Biblia? Porque no había Biblia. No había Biblia. ¿Qué les podía enseñar en cuanto a Dios? Estaba muy limitado. Estaba muy limitado. ¿Sí? Pero lamentablemente sus hijos eran unos idólatras, paganos, y aquí Jacob les está diciendo, a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Versículo 4. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes. A él, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Y versículo 5, y cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. ¿Por qué Dios actuó hasta ese punto? ¿Por qué no actuó con Dina? ¿Eh? Porque estaban adorando a los ídolos, porque Dina tomó una mala decisión. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que hicieron? Se deshicieron,
se despojaron, de cierta forma, se pusieron a cuentas con Dios, le pidieron perdón, se purificaron de cierta forma. Y solamente así fue la forma en la cual Dios pudo obrar con ellos. Mientras que ellos no se purificaban, mientras que ellos no se pusieran a cuentas con Dios, ¿Dios iba a trabajar con ellos? No, no. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a vivir en santidad. Si queremos tener una vida de paz, de tranquilidad, de cierta forma, dentro de lo que cabe, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, y queremos que Dios influya de esta forma, tenemos que estar siempre bien delante de Él. Porque si no estamos bien delante de Él, alguien de nuestra familia puede hacer algo y puede provocar algo. ¿Qué hacía Job? Sus hijos hacían fiestas, ¿sí? Y él decía, por si acaso, mejor me pongo bien con Dios, hacemos los sacrificios que en cuanto a perdón de pecados y ya. Siempre Job trataba de ponerse bien con Dios. ¿Cómo veía Dios a Job? Hombre perfecto, inclusive su comportamiento era bien, estaba bien, ¿sí? Pero en el caso de Jacob y su familia, las cosas no estaban bien. ¿Sí? Había pecado en ellos, realmente tomaban malas decisiones. Entonces, son las cosas en las cuales nosotros tenemos que reflexionar, ¿sí? Mientras que nosotros sigamos el consejo de Dios y sus advertencias, estaremos protegidos por Él. En el momento que descuidamos o decidimos ignorar su consejo y sus advertencias, como en el caso de Dina, Dios permitirá que las consecuencias de las malas decisiones sigan su curso, ¿sí? Y ahora alguien preguntará igual, pero es que ¿por qué me pasa a mí? Y es donde muchas veces mucha gente dice, pero ¿por qué me pasa a mí? Siento que Dios me ha abandonado, siento que Dios... ¿Por qué crees? Analiza tu vida, analiza las decisiones que has tomado. Vimos en la escuela dominical, Dios prometió siempre atender, cuidarte, estar ahí, guiarte, ¿verdad? Lo vimos en la escuela dominical. Pero si no te dejas guiar por Dios, si las decisiones que tomas son para ponerte en peligro, lógicamente Dios no puede obrar de esa forma, ¿sí? Creo que es algo para reflexionar, es algo que meditemos, jovencitas, este, pensemos, no seamos dinas, ¿sí? No seamos dinas y podamos tomar buenas decisiones con base a la palabra de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bien. Este, el tiempo de Dina y el tiempo hoy en día de las jovencitas es como usted dice, Dina tomó una mala decisión, pero sabía lo bueno y lo malo de esa gente. Hoy en día igual pues, yo lo veo así. Con todo respeto, las jovencitas no están exentas de tomar una mala decisión. Aún sabiendo lo bueno y lo malo, hace poquito yo vi una noticia a donde una mamá fue a decir que desapareció su hija. Y, y de repente la niña apareció. Se había ido de pinta con otra compañera. O sea, la niña no entró a la escuela. O sea, como usted dice, sí es cierto, tomó una mala decisión y la consecuencia, pues, se imagina el susto para los padres, la familia. Sí, empiezan a preocuparse. Y eso es lo que también las jovencitas hoy en día, pues, toman esa mala decisión. Aún, por eso es que... O se fueron con el novio, ¿no? Porque resulta que las buscan y, es que está con el Brian. Vendría siendo el mismo tiempo, hablándolo así, el tiempo de Dina y el tiempo que vivimos. Es que el ser humano ha sido malo siempre ha sido el mismo y Dios el mismo, ¿sí? Por eso esto a nosotros nos sirve como advertencia, como ejemplo. Por eso decía,
no seamos dinas, ¿no? Como, o igual hasta como hombres, no seamos dinos, no seamos dinos, no seamos dinas. ¿Por qué? Porque si llegamos a tomar una mala decisión, no solamente se puede quedar en nosotros, sino puede trascender mucho, mucho, mucho. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Creo que como padres es lo que debemos también nosotros trabajar, ¿no? Por ejemplo, nuestras hijas, pues traerlas a congregarse, escuchen la palabra y reposar en ellas su madurez, tanto mental como espiritual, para que ellas vean todo eso y evitar que, más bien que ellas eviten tomar malas decisiones. Ayer estábamos viendo un documental del caso de Devani, de que sus amigas la dejaron sola, pero pues ahí está la cuestionante, ¿no? O sea, sí, la mataron y todo, pero ¿y los papás dónde estaban? Ella tomó sus decisiones y después al último escuchar al papá, es que yo estoy totalmente alejado de Dios. Entonces, ahí pues él mismo se está dando esa respuesta, ¿no? Si tú como padre no pones o no pones unas bases, por ejemplo nosotros como cristianos, la base es Dios, la palabra, pues entonces, ¿cómo ya después pide justicia y justicia? Y si estás alejado de Dios, Así es. entonces pues uno como padre es responsable de inculcarle, por ejemplo, nosotros como padres cristianos, pues sí, ¿sabes qué? Está el fundamento, y aquí va a estar tu herramienta más poderosa, palabra de Dios y Sí, y algo que podemos observar de lo que es, hermano, es de que, por ejemplo, esto, ¿alguien vio algo aquí, algo religioso? No, la Biblia no es religión, no es nada de religioso. Nos está advirtiendo, nos está hablando lo que puede pasar. ¿Sí? A ver, aquí donde dice, no irás a la, o sea, no, o sea, no es nada religioso. Es algo, es una advertencia, es un ejemplo, que si lo ignoramos, no estamos exentos de que nos puede pasar o como padres o como hijos, nos puede pasar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Que porque muchos hijos, igual en su rebeldía, en la edad, pueden decir, ay, es que ya estoy harto de la Biblia por tu religión, papá, o por... Es que no es nada de religión, hija. Es algo le pasó, Dina existió, no es un cuento, si no, no tuviéramos el pueblo de Israel. Hoy en la actualidad, ¿alguien conoce un judío? Pues sí, y es su historia. Entonces no es religión, no son inventos, no es fábulas de cuentos de alguien que se le ocurrió. Estamos hablando de gente real, que le pasaron cosas reales. ¿Sí me explico? Entonces, no, esto, y el tener cuidado, entendamos los jóvenes, el que nuestros papás tengan cuidado de nosotros, es porque nos aman, no porque nos desprecian o porque no queramos que desarrollemos, no, es porque nos quieren cuidar, nos quieren proteger, porque nos aman, ¿sí? No seamos rebeldes a los padres, sino al contrario, podamos ver, escuchar su consejo y ver, aquí hay un ejemplo muy claro de una joven que tomó una mala decisión y todas las consecuencias que acarrió simplemente porque una tarde tal vez se sentía encerrada en casa y salió. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Adelante. Yo tengo un comentario que sí, es que bueno, cuando yo todavía no conocía a Dios, vivíamos como vive la gente, ¿no? Que viene a mí. Y pasó lo mismo con una muchacha, era sobrina del esposo de mi hermana. Y pues, la verdad quedamos sorprendidos cuando supimos que ella fue a una fiesta también. Y igual le pusieron algo en la bebida que tomó. Y la violaron y fueron cosas muy feas. Y quedó embarazada la muchacha. Entonces en aquellos tiempos se nos hizo, es algo feo, ¿no? Sí. Y eso que nosotros pues no conocíamos todavía de Dios, pero de que sí pasa porque lo vimos con esa muchacha. Así es. Sí, Fue algo muy feo. sí, así como es de infinidad de mujeres. Pastor, y algo que bueno, yo ayer aquí era, bueno, yo nunca había estado aquí en esta fecha y fue impresionante, o sea, nos quedamos sorprendidos de cómo fue, ¿no? Y era lo que yo le decía a Ana Paula, tú no eres igual a ellos y tú tienes que considerarte diferente.
Entonces, no sé qué tanto, pastor, sea bueno que ellos entiendan eso o que tengan eso en la cabeza de que no son iguales y No, no, es que no son son del mundo. iguales. Ujú. Entonces, Paula decía, es que bien, porque eran mares, o sea, de verdad a mí fue impresionante. Era o sea, como realmente peregrinación, ¿verdad? era una fiesta, o sea, yo digo, Dios mío, o sea, sí, nunca me había pasado eso. Y en la ciudad tampoco habíamos visto eso, ¿no? Pero ayer sí me sorprendió totalmente, todo sagaz y todo así. Y de hecho yo saqué a Paula, porque pues ella, pues la edad, todo, como usted dice, las fiestas, todo, y ella quería ir. Le dije, no, ¿no? Nos vamos por unos taquitos, y nos fuimos nosotros. Pero al ver tanto eso, de verdad que me sorprendió, y fue lo que le dije a ella, tú no eres igual que ellos. Tú no eres igual que ellos, y eso creo que es lo que tanto ellos como adolescentes, como niños, como también nosotros como adultos, porque también a nosotros nos tientan, ¿no? Entender que somos totalmente diferentes. Y ya después cuando ya nos fuimos a la casa, porque siguió, ¿no? O sea, nosotros llegamos como a las 10 a la casa y estaba la mera pachanga y se escuchaban los sonidos por todas partes. Y le decía, o sea, hija, no, o sea, no eres de ahí. Y tienes que agradecer a Dios de que nos está dando la oportunidad, porque para nosotros la Quitisalpica, pues es como nuestra tierra prometida. Y en ese momento me sentí como el canado, que es que no, fue increíble, ¿no? Me sorprendió demasiado. Y Sara, pues estaba igual. Entonces yo lo que les trato de mencionar a mis hijas es que no son iguales. Y que no tienen que tener las decisiones, ni tienen que tener libertinaje o la diversión que los demás tienen. Entonces no sé qué tan bueno sea eso, pastor. No, está bien. Eso es lo que yo les... Sí, siempre estar al pendiente en orientar a los hijos, ¿no? Dice, enseña al niño su camino y cuando fuera viejo, no se alejará de él. Entonces, mientras más tengan conocimiento, aunque sea lo que recuerdo del papá, de la mamá, lo que le dijo, ay, esto va a estar mal y no se van a sentir cómodos. Pero no es por hacerles mal, o sea, es por advertirles, por evitarles problemas y conflictos, cosas que les van a marcar para toda su vida. ¿Sí? Porque igual un hijo no deseado no es como un perrito que nada más lo dejas ahí y le das su charola para que coma el solito y ya. ¿No? O sea, es mucha responsabilidad. ¿Sí? Y, igual, como por ejemplo el caso del ejemplo que dio la hermana Silvia y muchas otras. ¿Y quién es el padre? Luego ni saben. No saben. Sí. ¿Sí? Como Eso, dice, quedó marcada esa sí, ¿no? Sí. Sí, se les quita la luz, el brillo de sus ojos, su sonrisa, su juventud se les va por una mala decisión. Iba a decir algo. Sí, yo pues tengo el- la experiencia de mis tres hijas, cuando ellas iban a la escuela y que había que hacer un trabajo manual del Día de los Muertos y todo en la misma escuela, pues mis hijas no iban, ¿sí? Y cuando iba a venir el tiempo de los Reyes Magos, las mismas maestras me decían, no las traiga, porque ¿sabe qué? Hacen llorar a los niños. Dicen que sus papás les mienten. Y entonces es un lloradero con todos. Entonces mejor yo no las llevaba. Ahora las tres pues tienen hijos. Y pues doy gracias a Dios que de mis 7 nietos, una de las más pequeñas, que tiene 5 años y va al kinder, allá en la Sierra Tarahumara, la maestra le llamó a mi hija para ver si podía ir por ella, porque tocaba hacer el trabajo manual del Día de Muertos. Dice, nos dio una cátedra tremenda de decir, no, mi familia no cree en eso. Yo quisiera obedecer la maestra, pero no lo puedo hacer porque esto va contra Dios. Y es una niña de 5 años. No, es que, o sea, decirle a ellos, es que no te va a traer problemas, no, sí va a traer problemas, porque es enfrentar contra la corriente
a nuestro hijo, pero ese hijo va a tener raíces. Y le digo, ahora aún mi hija, la más rebelde, que tiene sus consecuencias, porque de 3 hijas, 2, la mayor y la más chiquita, siempre fueron dispuestas a escuchar la palabra de Dios. La de en medio siempre fue rebelde. Bueno, las dos allegadas a Dios tuvieron su boda bien, su boda de blanco, tienen su esposo creyente, no hay conflicto. La de en medio, que es la más rebelde, pues tiene el conflicto. ¿Por qué? Porque el hombre dice, es que cuando yo me muera ni siquiera me vas a traer una veladora. Y los mismos, mis nietos me dicen, papá, ¿tú crees de verdad que vienen los muertos a ver tu veladora? Y gracias a Dios, pues esos hijos de mi hija, aunque ha sido la rebelde, pues los ha adoctrinado, ¿no? Y ellos decidieron, no voy a la escuela porque hoy van a hacer lo de las calaveritas. No voy a la escuela porque van a ir vestidos de diablos. Y no me gustaría un solo día cortarle la mano a una persona, ¿sí? Entonces, creo que es una bendición tener hijos con una convicción plena. Sí, así es, pero tenemos que inculcar desde la palabra de Dios, como dice, no dejarnos de congregar, Sí. de que tengan acceso a la palabra de Dios, el consejo de los papás, que los papás estén y pues todo eso lo que hemos hablado. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Una observación, ¿no? Bueno, ya por decir, se van a las fiestas, son violadas, y luego las consecuencias que también traen, porque ahora pues tienen esa idea de que, pues, el aborto. Lo más fácil, pues el aborto, ¿no? Pero ahí en esa decisión también ellas también sufren muchísimo, porque el abortar les queda una cosa muy triste, muy fea. Entonces también eso no es una buena decisión, porque en las escuelas, en los centros de salud, en las clínicas les dicen pues los anticonceptivos, porque hasta se los dan a los jovencitos. Sí. Y ya después de eso, bueno, pues si te quieres deshacer, también ya está libre para que el aborto. Pero eso les trae muchas consecuencias. Sí. Mucha tristeza, mucha culpa. Bueno, ha habido mujeres que realmente hasta sus hijos no les interesa y tienen uno, lo pierden, tienen otro, lo pierden, tienen otro, lo pierden y tienen otro y lo pierden y siguen haciendo su vida. O sea, también depende del tipo de mujer, porque no todas las mujeres responden de la misma forma. ¿Sí? Y o hay quienes sí viven así y pues se cancelan, ¿no? Como esa función como de ser mamás, se la cancelan ellas mismas, aprovechando desde la primera ocasión y ya, ¿no? O hasta los papás, conociendo a las hijas, las llevan y como si fueran gatitos, o sea, castre a mi hija porque no la puedo controlar y yo sé que va a seguir en eso y sí, 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 ¿A poco los papás sí pueden llevar a las hijas a que las... cuando son menores de edad, sí. También aunque sean mayores, pero... Sí, así es. Entonces sí se da esos Pues casos. es un tiempo muy duro que le tocó a esta generación. Porque el hecho de que todos los gobiernos en general estén aprobando todas esas leyes, pues habla de la falta de temor de Dios, ¿sí? Y la falta de instrucción a nuestros hijos, de decir, es que esto no viene de hoy, No. viene desde hace años que dejamos llevarnos por la familia pequeña vive mejor. No. Cuando nunca, yo fui de familia numerosa
y nunca nos faltó de comer, ¿sí? Sin embargo, dijo, no, pues sí, tantos hijos, pues no, ¿sí? Entonces hemos ido dejando que la voz del maligno nos conquiste en aras de un empoderamiento de la mujer que lo único que ha hecho es minimizar el verdadero trabajo de la mujer. Y así es. Bueno, Perdón, ya. pues vamos a orar para terminar.